Amigos, no sé si vieron la tremenda vergüenza que ha pasado Katherine Miranda. A ver, es una cosa de esos que uno dice, trágame tierra, no debía hacer eso, y ya les contamos de qué se trata. Pero lo que sí hay que decir es que a Gustavo Petro, sinceramente, no hay que darlo por muerto. La gente, y uno incluso creía que con el trámite de esa reforma laboral que estaban tijereando, que la estaban, mejor dicho, motilando por todas partes, pues resulta que el presidente Gustavo Petro y los ministros que estaban ahí al pie del cañón lograron que al momento de votarse la nueva reforma laboral se lograran rescatar artículos muy importantes. Miremos estas reacciones, queridos amigos, porque en últimas el gobierno Petro terminó pues dando donde era, no como queríamos, pero el uribismo prácticamente ahí sí, como dicen, ellos sí quedaron mamando, porque a la hora de votar la cosa cambió. Miremos. Y se logró. Usted que es un proyecto del gobierno nacional, fue revivido con ponencias del gobierno nacional y al mismo tiempo lo más importante es que se buscó y se logró el 100% para los festivos y para los dominicales, lo mismo que a partir de las 7 de la noche se cobre la hora extra y sin excepciones para los microempresarios, para los medianos y para los pequeños empresarios. O sea que el logro es bastante amplio para el gobierno, que es un proyecto del gobierno, revivido por el gobierno, así que en eso estamos. Pero igual ustedes van a existir entonces en la consulta popular, ministro. Todavía nos falta un cuarto debate, así que a pesar de que estoy contento no celebro nada. Pero es decir que ministro, al frente, ministro, mirando al frente, gracias. ¿Cómo? Si se aprueba la reforma laboral, ustedes entonces decidirían en la consulta. Aquí no nos ha ido muy bien, a nosotros no nos ha ido muy bien en el Congreso de la República, así que yo con futuros hipotéticos positivos o de autoayuda no puedo andar. Entonces, por ahora lo que le puedo decir es lo que le puedo decir, que estoy contento, pero no puedo celebrar nada. Ministro, expectante entonces a cómo se van a configurar esas mayorías en la plenaria del Senado. Vimos que hay 3 artículos que aquí quedaron por un voto de diferencia, lo que significa, espere que el ministro, parece acá al lado. Eso. Ministro, le preguntaba al ministro Benedetti, hubo 3 artículos que quedaron con la diferencia de un voto y esto seguramente también se verá reflejado. Tremendo despelote, queridos amigos, y todo, porque vuelvo y repito, el gobierno de Gustavo Petro logra al final de la votación pues rescatar artículos muy importantes y por lo tanto vuelvo y repito, al gobierno Petro no hay que darlo por muerto cuando el uribismo se burla. Mire, esta reseña que hace La Silla Vacía, de estar archivada hace 2 meses, la reforma laboral está a un paso de ser ley. Recordemos que falta un debate, un cuarto debate, y pues ahí es donde siempre se arma el mierdero, ¿no? Donde todos van a votar, todos los del Senado, y pues por eso dice Armando Benedetti que no puede dar todo por ganado. La Comisión Cuarta del Senado la aprobó en tercer debate y va camino al último en la plenaria, y quedó en una buena parte como la quería el gobierno. Los puntos claves: el recargo nocturno se va a pagar desde las 7 y sin excepciones. El artículo de la ponencia mayoritaria que resultó derrotado buscaba que la medida no aplicara para las MIPYMES, pero el gobierno consiguió aliados para ganar 8-7 en ese pulso. Lo mismo que con el recargo festivo, ese pago aumentará del 75% al 100%. La ponencia mayoritaria buscaba que se mantuviera el 75%, pero de nuevo con 8 votos el gobierno consiguió el pleno del 100% incluyendo dominicales. Donde no hubo acuerdo, pero sí avances a lo que quiere el gobierno, fue en el contrato de los aprendices del SENA. El gobierno quiere que tenga el carácter de laboral y no de especial como está. No logró, pero a cambio la Comisión Cuarta accedió a que mejoren las condiciones y así a los aprendices ahora les aumentan el pago y además se les va a garantizar salud y pensión, queridos amigos.
pues Antonio Sanguino publicaba esto: la Comisión Cuarta del Senado aprueba en tercer debate que la jornada nocturna inicia a las 7 p.m. para todos los trabajadores, sin excepción. En plenaria del Senado daremos la discusión para que sea desde las 6 de la tarde. También se aprobó que los recargos dominicales y festivos se paguen al 100%, propuesta que presentamos inicialmente desde el gobierno y hoy se aceptó en la discusión. Puntos muy importantes, queridos amigos. Falta lo de la plenaria, ahí es donde se va a dar otro debate muy importante, pero la cosa va bien. Creo yo que el gobierno sinceramente pues avanzó y el uribismo, que creía que definitivamente nada le iban a aprobar a este gobierno, incluso uno yo pues no tenía muchas esperanzas, pero parece que estos ministros del gobierno Petro saben manejar la política en estos asuntos. Ahora sí, el caso de Catherine Miranda, que pasó una vergüenza, o sea, repito, es una cosa escandalosa lo que hizo, es una vergüenza nacional. Pero antes miremos qué fue lo que dijo Petro en las últimas horas. Y por esto se deriva la vergüenza de Catherine Miranda. Senado, señor Cepeda, Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó qué era lo que estaban votando los parlamentarios. Se le pasó, se le olvidó. Señor secretario, léale a la plenaria en qué consiste la siguiente votación. Se trata de un concepto previo que hay que dar para una consulta popular que presentó el gobierno. La consulta popular dice esto. No lo dijo. Puso a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la ley quinta. Es decir, no se votó un concepto previo, ni a favor ni en contra. Y la ley 33, la ley 1015, ¿cómo es el número? 1557, artículo 33, literal C, dice que si no hay concepto previo del Senado de la República, y no lo hay por error del presidente del Senado, el presidente tiene el derecho de decretar la consulta popular, pasados 30 días del momento en que se presentó la consulta. Ya entraron a decir que soy un dictador, que no sé qué, eso es lo que dice la ley. Para que son brutos, que son tramposos el senador. Pues bueno, ante esto, obvio, esto fue después de la embarrada de Catherine Miranda, pero se deriva de esta situación, o sea, del tema de decretar el tema de las votaciones de la consulta popular. O sea, como el Senado cometió el error presuntamente y pues no ha decidido, le queda hasta el 1 de junio, pues el gobierno por medio de decreto puede llamar a las votaciones de la consulta popular, la primera que se presentó. Pues Catherine Miranda salió en un video diciendo que había pedido un concepto a la Corte Constitucional y que pues él frenaba a Petro, y en fin, los medios de comunicación también pasaron la vergüenza de su vida. Miremos qué fue lo que dijo y miremos qué fue lo que contestó la Corte Constitucional, porque salió a decirle, quieta ahí, mi querida amiga. Ante la enorme preocupación que me embarga a mí y a millones de colombianos, le pedí a la Corte Constitucional un concepto frente a qué se debe hacer con la insistencia del Gobierno Nacional de presentar una nueva consulta o de pasarla por decreto en los próximos días. Y ojo a esto, me respondió: 1. Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo. 2. El concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 4 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. 3. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa. No existe vía alterna de insistencia. 4. Cualquier modificación exige acto legislativo de reforma constitucional y control automático por la Corte Constitucional, lo cual indica que el Gobierno Nacional no puede insistir presentando una nueva insistencia de consulta popular con las mismas preguntas que ya se le negó el Senado de la República, pero adicionalmente no tiene la competencia para presentar vía decreto y llamar a las urnas a consulta popular. Y ya, ella creyó que con eso frenaba a Petro y los medios empezaron a titular que se había frenado las opciones de Petro de decretar el llamado a la consulta popular. En fin, le faltó ponerse una capita y creerse la heroína, pero resulta que ante esa polémica la Corte Constitucional dijo, espere ahí un momentico porque miremos esto que fue lo que dijo. Dice la Corte Constitucional:
Comunicado a la opinión pública. La Corte Constitucional se permite informar a la opinión pública que la Constitución política, la ley estatutaria de la Administración de Justicia son normas orgánicas y reglamentarias. No le han atribuido y por lo tanto, como Tribunal Constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza. Sus funciones decisorias en cumplimiento de sus funciones de control abstracto o concreto de constitucionalidad se cumplen a través de autos y sentencias proferidas por las salas de revisión y la sala plena de la corporación. Repito, la Corte Constitucional se permite informar a la opinión pública que la Constitución política, la ley estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias no le han atribuido y por tanto, como Tribunal Constitucional no ejerce funciones consultivas ni resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza, queridos amigos. De conformidad con lo anterior, la Relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza. En ese sentido, la respuesta emitida por una servidora judicial de la Relatoría de la Corte a una petición relacionada con la convocatoria de una consulta popular en la cual, además de remitir providencias sobre la materia, expresó una opinión sobre las mismas, constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la corporación. Ante este hecho, la Corte Constitucional hará una revisión de los procedimientos internos y pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes. Así que algún abogado ahí de la Corte Constitucional, quizás amigo de Catherine Miranda, porque le respondió muy rápido, ¿sí? Porque esto de decretar fue hace poco, ayer o antier, ayer creo que fue. No, incluso hoy fue, bueno, sí, en las últimas horas. Cuando se publica este video, vamos a decir que fue en las últimas horas, lleva como 2 días de que se empezó con esto de decretar. Y claro, le respondieron muy rápido. Debió ser alguien que era muy cercano a Catherine Miranda y dijo, no, hagamos esto fácil. Ya usted trabaja en la Corte Constitucional, emítame un concepto y quedó feliz y contenta y Pues fue que la Corte Constitucional le dice, respétenos. Nosotros no emitimos ni opiniones, ni consultas, ni nada por el estilo. Emitimos autos, sentencias y eso lleva un procedimiento bastante largo y riguroso, no con pendejadas de opiniones sobre el gobierno. Así que, la vergüenza también de los medios de comunicación diciendo que Catherine Miranda, que la Corte Constitucional había frenado a Petro. Así que ahí está, queridos amigos. Hay que decirle a esta gente que coja oficio, sinceramente. Cojan oficio. Ahí los dejo. Bye, bye.